Bueno, voy a hablar en castellano. Soy Laurent Vogel, trabajo en el Instituto Sindical Europeo y en el Instituto Sindical Europeo tenemos una unidad para las cuestiones de salud laboral y, bueno, hay una publicación, bueno, hay varias publicaciones, pero una publicación en particular que es ESAMAC, que es una publicación sobre las temáticas de salud laboral y tenemos la intención de publicar algo sobre las experiencias muy ricas que hemos oído hoy en el seminario, en el próximo número de ESAMAC. Ahora bien, al principio y sé que Valeria y bueno, las demás compañeras y compañeros del proyecto TUPAS han hecho esfuerzos inmensos para que la mesa redonda fuera con altos dirigentes sindicales de varios países europeos. Bueno, tenemos el placer de estar con Pedro, yo no soy dirigente de nada, pero yo creo que no hay mal que por bien no venga, en el sentido que eso va a ser un debate abierto, ¿no? Va a ser un debate abierto, un debate sincero sobre, bueno, todo lo que tendríamos que hacer para que la representación y en particular las formas de representación territorial, los tupas, para mí era una palabra nueva, porque tupas era otra realidad cuando tenía 20 años, era también gente muy útil, era gente muy útil que luchaba también para las mismas cosas, pero en otras condiciones y con otros recursos. Pero bueno, eso no... Ahora sé que TUPAS también quiere decir delegados territoriales y realidades, digamos, afines. Yo creo que, bueno, la primera cosa que quería decir es que he aprendido mucho y que realmente son experiencias riquísimas y que hasta se dice, se podría pasar 5 o 6 días porque estoy seguro que, bueno, hay mucho más y se ve. Y eso es importante. Hay una sustancia rica de la cual todas las organizaciones sindicales tendrían mucho que aprender. El segundo punto, y eso lo decía David, tal vez de manera más diplomática al principio de su intervención, decía, bueno, hace 20 años empecé a trabajar sobre la temática, más o menos son los mismos países, más o menos con... bueno, los mismos resultados, etcétera, etcétera. Bueno, no quiero decir que no haya progresos en la experiencia concreta de cada uno de los países involucrados, pero hay que reconocer una cosa, que desde hace al menos 20 años hablamos en el Sindicato Europeo de la necesidad de una representación integral en salud laboral, es decir, que una representación que cubra todas las empresas y, desgraciadamente, los países en los cuales se han dado pasos, y yo creo que la experiencia de Italia y España es muy interesante porque fueron pasos realmente porque hubo una voluntad sindical, es decir, el cuadro legal en España no se ha modificado, o al menos no se ha modificado de manera bastante importante para imponer la presencia de delegados y delegadas territoriales, pero a pesar de eso, los sindicatos han logrado hacerlo. No en todas las regiones, no en todos los sectores, etcétera, pero algo muy importante se ha logrado hacer. Y lo mismo para Italia. Eso plantea también algo importante, y yo creo que entre nosotros lo podemos hablar muy directamente, que es la importancia real de las temáticas de salud laboral en la estrategia de nuestras organizaciones sindicales. Sabemos que hay altibajos, hay muchos factores que le pueden explicar, porque hay también muchas prioridades, situaciones a veces trágicas que hay que enfrentarlas, pero la temática de salud laboral se ha visto, en mi modo de ver, de manera demasiado separada de las demás temáticas. Entonces se habla de política industrial, se habla de democracia, se habla de... Bueno, hay tantas cosas de las cuales hay que hablar y muchas veces el nexo con la salud laboral
no se reconoce, o al menos no se reconoce en los aspectos concretos, en los aspectos directos. Y se sigue de manera importante, se sigue delegando la salud laboral a unos pocos en el sindicato. Hay delegados de prevención, hay especialistas, hay muchas figuras en el sindicato que están cubriendo las temáticas de salud laboral, pero se ve un poco como un cuerpo aparte. Algo separado del cuerpo principal, el gran ejército sindical que va adelante, y luego está el pequeño cuerpo de los técnicos especialistas, locos o locas de salud laboral, que sí están haciendo un trabajo reconocido como un trabajo útil, pero aparte. Y eso claramente es un obstáculo. Es un obstáculo porque yo creo, y es realmente una convicción profunda para mí, que las temáticas de salud laboral son temáticas que tienen mucho que ver con todas las demás temáticas sindicales. Es decir, que nunca se pueden aislar y que son temáticas que cuestionan radicalmente la situación laboral de los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, son cosas que van al fondo, que van al corazón del sistema. Eso yo creo que es algo muy importante. En su presentación, David presentó un cuadro sobre todos los factores que pueden tener una influencia en la actividad de los tupas. Y entonces había, si recuerdan, había la idea, bueno, hay muchos factores y hay también un cuadro institucional. Pero el cuadro institucional no es algo rígido, no es algo fijo. Es algo influenciado también por el cuadro político. Y si pensamos un poco en la situación actual de Europa, vemos que el cuadro político no es estable. No es estable y eso tiene consecuencias sobre el cuadro institucional. Si tomamos los países representados aquí, en varios países la ultraderecha o está ya en el gobierno, caso de Italia, caso de Austria, caso de Polonia, o está en condiciones, como en el caso muy ambiguo de Suecia, al menos de condicionar un posible gobierno, visto que todavía no han formado el gobierno, pero está en una situación que podría condicionar lo que va a ser la política de un futuro gobierno. ¿Qué tiene que ver con la actividad de los tupas? Yo creo que tiene que ver en ambas direcciones. Por una parte, yo creo que la falta de democracia en los lugares de trabajo, que desgraciadamente es la situación para la inmensa mayoría de los trabajadores en Europa hoy, la falta de democracia en los lugares de trabajo es uno de los factores que ayuda la ultraderecha y también partidos, digamos, de líderes providenciales a captar parte del electorado. No se puede tratar a los trabajadores como seres sin cerebro, como niños, cada día en su vida de trabajo, y luego una vez cada 4 años decir, ahora usted es adulto y puede votar, gracias, ha votado, y otra vez para 4 años se va a tratar como una persona sin cerebro. Hay un trabajo muy interesante de un investigador francés que se llama Thomas Coutreau, y en su trabajo él está tomando, por una parte, los territorios en los cuales el antiguo Front National, ahora se llama con otro nombre, pero es la misma cosa, es decir, la ultraderecha ha tenido más votos y más votos también entre los trabajadores, y la falta de autonomía, la falta de democracia en las condiciones de trabajo. Lo he hecho de manera muy sencilla, tomando las encuestas de condiciones de trabajo en Francia, tomando los datos de las elecciones y comparando. Y hay una correlación muy clara entre los datos territoriales, donde la encuesta de condiciones de trabajo demuestra que hay poca democracia, poca autonomía en el trabajo, y la fuerza del electorado de la ultraderecha. Y yo creo que es algo lógico en el sentido de que cuando
la democracia es algo que se tiene que practicar día a día. No es algo que se pueda hacer una vez cada 4 años. Y si en el lugar de trabajo es donde nosotros pasamos buena parte de nuestro tiempo, no hay ejercicio de la democracia, inútil luego pedir a la misma persona ser completamente responsable cuando vienen las elecciones. Sí, yo creo que eso es un argumento importante que nosotros tendríamos que discutir, y también dentro del sindicato, no únicamente hacia afuera, para digamos, apoyar la idea que interviniendo sobre la organización del trabajo, organizando la posibilidad para todos los trabajadores de tener una influencia sobre lo que están haciendo cada día en la organización del trabajo, también es crear condiciones en las cuales esos partidos de la ultraderecha tendrán menos posibilidades, tendrán menos espacio. Pero luego está también la relación al revés, desde el cuadro político hacia los lugares de trabajo. Y ya también, desgraciadamente, no hay una influencia, hay una dinámica. Estoy pensando en particular, hace 2 días estaba con compañeras y compañeros en Italia, y me hablaron de la situación de los migrantes africanos. Lógicamente, más hay opresión racista hacia ellos, más se vuelve difícil la posibilidad de negociar hacia cosas mínimas de dignidad, cosas elementales de humanidad. Y también yo creo que la política de los gobiernos y partidos de la ultraderecha es una política permanente de división del mundo del trabajo, es decir, de oponer a unos pobres contra otros pobres. Cuando tal vez las compañeras y compañeros que no vienen de Italia no se enteraron, pero en el mes de junio en Calabria asesinaron a un militante sindical de origen de África que organizaba a los trabajadores de la agricultura. Fue asesinado 2 o 3 días después de la formación del gobierno. Y a los pocos días, el jefe real del gobierno, no es el presidente del Consejo, pero es Salvini, dijo, bueno, la fiesta se acabó para los migrantes. Era un mensaje muy claro, ¿no? Que después del asesinato de este militante sindical, pues nadie en el nuevo gobierno tuvo la reacción mínima, diría, aún simbólica para decir, bueno, vamos a intervenir para mejorar la situación. No, fue todo lo opuesto. A los pocos días Salvini declaró la fiesta se acabó para los inmigrantes y hasta muy simbólicamente tuvo que ser el sindicato que pagó el viaje de regreso del cuerpo muerto, porque ni siquiera el Estado quería hacerse cargo de esa cosa muy mínima. Y entonces eso yo creo que es algo que vamos a vivir, desgraciadamente, cada vez con más violencia, con más fuerza, y que si queremos bueno, que nuestros sindicatos tengan la capacidad de enfrentar lo que se nos viene encima, retomar las temáticas de salud laboral no vista como una materia técnica, pero fundamentalmente vista como una temática central de democracia en el trabajo, de posibilidad para las trabajadoras y trabajadores de tener una influencia sobre la organización del trabajo, de cambiar las cosas, porque cuando nosotros hablamos de factores de nocividad, se trata de eso, es decir, un factor de nocividad es algo que yo quiero cambiar, pero a veces la puedo cambiar, y la puedo cambiar si existe la correlación de fuerzas, si tengo voz y palabra en la empresa, y a veces no la puedo cambiar si no tengo esa posibilidad de influencia. Y los TUPAs son una herramienta maravillosa para desarrollar esa influencia. Yo creo que, no, claro, es parte de un cuadro, no es todo, pero es algo muy potente porque significa poder intervenir donde a veces no hay sindicato para nada, a veces hay
tal vez sindicato, pero no hay representación interna en la empresa. Es decir, es un inmenso campo en el cual podemos reconquistar la confianza del mundo del trabajo y realmente proponer alternativas a como decir, a las políticas actuales, sea las de austeridad, sea las de la ultraderecha. Bueno, ahora eso es realmente algo muy de introducción. Pedro tendrá también cosas que decirnos que son importantes y bueno, creo que hay que agradecer en especial el hecho de que bueno, eres de las muchas personas invitadas, la persona que ha venido para la mesa redonda. Bueno, pues muchas gracias, Laurent. Yo creo que queda claro que no hay grandes representantes de altura, pero sobre todo digo por lo de la altura. En cualquier caso, por quien no me conozca, sí, soy el secretario confederal de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, que es el sindicato mayoritario en España y que, en términos generales, tenemos una política de acción sindical con la Unión General de Trabajadores, que es la otra organización que, digamos, muy cerca de nosotros, pues conformamos una amplia mayoría de la representación sindical en España. Además, tengo, no sé si es el placer, pero desde luego estoy muy satisfecho, es decir, porque por el hecho en sí de la representación que tengo, más allá de la participación institucional a nivel europeo y en todos los ámbitos también a nivel español, soy presidente de la Fundación ISTAS, que bueno, pues, ha formado parte del proyecto, por lo cual tenemos una gran satisfacción del trabajo realizado, ¿no? El que se caiga una mesa redonda como la que estaba prevista, pues al final uno no sabe si lo que me toca es hacer una clausura simplemente o hacemos esto de una mesa abierta para que podamos construir entre todos algunas ideas. Porque yo venía con la intención de señalar lo que yo entiendo que son dificultades para poder desarrollar procesos similares a los que se están desarrollando, en la idea, y es cierto que llevamos muchos años en los que no ha habido una gran evolución en el marco europeo, en que se hayan incorporado demasiados países, pero yo creo que sí que es una necesidad para nosotros, entre otras razones, y ahora me detendré un poco por los cambios que están operando en los mercados de trabajo, que no son para nada fácil de obviar, ¿no? Es decir, que condicionan muchísimo nuestra actividad. Pero sí me vais a permitir que, bueno, pues en esa parte de espíritu de clausura, por lo menos agradezca a todos los ponentes que me han precedido, porque me ha permitido conocer en profundidad no solamente el proyecto, que creo que ha dado un resultado muy exitoso, sino además la realidad de los países con un detenimiento que yo creo que es importante. No solamente para nosotros, creo que sería importante también para que compañeros y compañeras del resto de sindicatos, del resto de países, conocieran también estos resultados. Así que espero que podamos hacer una difusión adecuada de las conclusiones para que, de alguna manera, esto pueda servir a todos nuestros compañeros y compañeras. Y me vais a permitir, sí, una licencia, aparte de las felicitaciones a Kai por la dirección del proyecto, a David Walter, que se ha ido y no lo he podido hacer, y especialmente pues a Valeria, a Claudia, que han sido las que desde ISTAS han trabajado en el proyecto, no sé. Sí, bueno, Daniele, que yo le tengo menos... Bueno, sí, ahora sí. Daniele y el resto de participantes que habéis estado desarrollando el proyecto. Y también me vais a permitir que le haga un agradecimiento especial a quienes nos acompañan, porque desde el ámbito español han permitido también, y con su impulso son parte del éxito, o no, de las actuaciones que hacemos en materia de TUPAS, ¿no? Quiero agradecerle a Amparo, que es la directora de Trabajo de Castilla y León, a Javier, el jefe de la inspección también de Castilla y León, y a Miriam, que es la directora del Instituto Asturiano de Seguridad y Salud en el Trabajo, que no solamente lo impulsan allí, sino que
tienen un compromiso importante porque creo que han puesto en valor el que se puedan realizar estas actividades hasta el extremo que, bueno, que nos están compartiendo con nosotros, y espero que hayan aprendido algo y que luego nos sirva a nosotros para poder sacarles un poquito más de lo que ya mucho de verdad ofrecen. Hay una máxima que suelo respetar, y es que si no se puede mejorar el silencio, la prudencia aconseja callarse. Yo, bueno, soy imprudente por naturaleza. Es decir, ¿qué tipo de reflexiones creo yo que podríamos establecer al final de un proceso de este? Es decir, primero, las realidades desde el punto de vista, desde la organización territorial de cada país, son absolutamente diferentes. El establecimiento también de los marcos legales de cada uno de los países que representamos tienen diferencias sustanciales, algo que se ha evidenciado y se ha puesto encima de la mesa a lo largo de la jornada de hoy, ¿no? Yo, porque no esté familiarizado con la realidad española, sí que al menos porque a veces hablamos de cuál es nuestra, digamos, la situación, la realidad institucional, y parece que todo el mundo tiene que tener por entendido cuál es realmente en cada uno de los países. En España la legislación laboral es competencia exclusiva del Gobierno central, por tanto no puede haber una modificación legislativa que no se dé en el marco del ámbito estatal. El Gobierno y el Parlamento son quienes tienen la competencia, uno de iniciativa y el otro de aprobación, y las comunidades autónomas, que son las que han participado, nosotros no tenemos un marco legal, digamos, estatal que permita hacerlo, porque no hay en la transposición que se hace la ley de prevención nuestra, como en el resto de estados, es una transposición de la directiva y del resto de normativa, no se establece la figura del delegado territorial. Valeria lo señalaba esta mañana. Es decir, aquello fue un intento frustrado en el proceso de negociación de la transposición de la ley, que en un momento determinado creímos que se podía conseguir, y la patronal, en un último momento, no solamente retrasó la transposición en nuestro país, que lo hicimos 3 o 4 años después del plazo que estaba marcado, sino que acabaron con la posibilidad de que tuviéramos ese marco. ¿Qué se hizo en aquel proceso? Pues establecer una figura que es también se ha citado en varias ocasiones, construir, digamos, un instrumento para la ejecución de políticas preventivas que tuviera un marco, este sí, estatal, con financiación pública, que es lo que ha salido varias veces, esto de la Fundación ahora en este momento, la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, que de alguna manera tiene como principal objetivo impulsar la política en materia de prevención, la cultura preventiva, en la pequeña y mediana empresa, porque ya en el diagnóstico que se hacía, que yo creo que es compartido a nivel europeo, el principal problema de la aplicación de la normativa iba a venir, y yo creo que la realidad así lo ha demostrado, iba a venir precisamente la implantación en pequeñas, medianas empresas, entre otros factores porque tenemos una menor presencia también sindical, una menor capacidad de representación y de organización en estos ámbitos. Por eso es decir, hablamos, los españoles hablamos, las españolas hablamos con relativa naturalidad de la Fundación como si fuera un ente por todos conocidos. Es simplemente un instrumento para impulsar, digamos, políticas, para impulsar actuaciones en materia de prevención de manera específica, ¿no? Una fórmula para financiación de este tipo de. A partir de ahí, la regulación estatal, por tanto, la regulación legal es estatal. Lo que nos quedaba para desarrollar estas figuras era o los marcos de concertación en el ámbito de las comunidades autónomas, donde también llamamos a la puerta para pedir financiación, y intentar dotar a los delegados de la capacidad, digamos, de actuación, no solo donde tenemos presencia sindical, que eso es relativamente fácil, digamos, sino en aquellos ámbitos, en aquellas empresas en las que no tenemos representación sindical y a las que nosotros no podemos acceder porque al no existir un marco legal que nos otorgue la capacidad de entrar en la empresa, necesitamos de un consenso con las administraciones generalmente y en muchas ocasiones con las patronales para poder acceder
a las empresas, ya que no tenemos reconocido el derecho simplemente por estar organizados en un sindicato. Y luego el otro marco en el que se desarrolla, por eso es el ámbito sectorial, es el marco de la negociación colectiva, ¿no? Es decir, es donde ya se regula los marcos en procesos de negociación bipartita con las propias patronales. Y esto sí nos puede abrir la puerta porque los convenios de ámbito sectorial pueden facilitar ese acceso. A partir de ahí, que quería señalar por si alguna duda que había de cómo estábamos organizados. ¿Qué creo yo? Lo fundamental que nosotros podemos hacer y ayudar a construir, en este caso a la Confederación Europea, pero sobre todo en cuanto a la reflexión de lo que nosotros podemos hacer. Creo que tenemos serias dificultades para poder mantener, para por lo menos poder extender este tipo de iniciativas. Los tiempos no nos vienen fáciles y no lo están siendo el último tiempo. Voy a poner algunas de las dificultades que yo al menos veo, ¿no? Por una parte, es verdad que hay algunas resistencias internas incluso en los sindicatos, porque quizá no somos capaces de situar, y tendríamos que hacer autocrítica en primera persona, si no somos capaces de impulsar una idea que yo creo que va ganando más fuerza, pero nosotros no somos quienes analizamos resultados, digamos, de siniestralidad, de enfermedades. Es decir, el principal objetivo del trabajo que se realiza en el ámbito de la salud laboral es la modificación de condiciones de trabajo para que éstas no supongan un coste para las personas. Y dentro de eso tiene que ver una parte sustancial de nuestro trabajo, es el tema de la organización del trabajo que señalaba Logan y que yo tampoco voy a profundizar en ello. Pero yo creo que el intentar introducir que nuestro papel fundamental es que desde el ámbito de la prevención, desde el ámbito de la salud laboral, lo que tenemos que construir es una mejora sistemática de las condiciones de trabajo para todos los trabajadores, para toda la clase trabajadora. Es decir, ese es el objetivo último de nuestra actuación. Más dificultades. Los cambios en el mercado de trabajo. Si ya teníamos dificultades en el pasado, los cambios que están operando en los mercados de trabajo en general no van a facilitar para nada el que se pueda hacer una extensión de la actuación sindical a la hora de llegar a cada vez más amplios colectivos. Yo creo que hay una retirada, esperemos que no absoluta y mucho menos definitiva, pero hay una retirada del derecho del trabajo a la hora de regular las condiciones del ámbito laboral. Es decir, a lo que estamos asistiendo con 1000 formulaciones distintas es que cada vez el derecho del trabajo tiene menos capacidad de regular la relación que se produce en los ámbitos, digamos, del intercambio en el ámbito de la actividad económica. Figuras de emprendimiento, autónomos, es decir, lo que nos están, es decir, plataformas digitales, digitalización de la economía, es decir, en el fondo lo que se está haciendo es devolvernos a un tiempo en el que uno puede ser el propietario, tener en sí, digamos, el conocimiento de la actividad, lo hace por cuenta propia, no tiene ni regulación de jornada, ni tiene derecho de trabajo que le asista en una relación que en general va a ser bastante desigual. Quien tiene el capital es el que tiene la capacidad de forzar las condiciones, y yo creo que se está viendo. Procesos como los de se ha hablado, segmentación, fragmentación del mundo del trabajo, la precarización, pero yo diría más. Es decir, hay un proceso que lo teníamos muy analizado, posiblemente en América Latina, fundamentalmente, y en otros países, pero que en Europa se está abriendo mucho camino, que es la informalización del trabajo. Cada vez hay más trabajo informal, falta de regulación en nuestro espacio. Y ahí es muy difícil intervenir desde el punto de vista sindical. Y esto es una apuesta claramente ideológica. Es decir, aquí lo que se están buscando son fórmulas, es decir, y esta es una más de 1000 políticas. Aquí lo que se están buscando, en el fondo, son fórmulas para recuperar
la capacidad de acumulación del capital. Entonces, en términos de Harvey, sitúa, ¿no?, como la acumulación por desposesión. Al final nos van a desnudar en el mundo, es decir, y vamos a terminar perdiendo, digamos, el espacio que teníamos. Y es ese el escenario de modificación, yo creo que hasta el límite prácticamente de lo que serían los elementos esenciales del mercado de trabajo. Luego tenemos añadido también una escasa, en la mayoría de los casos, una escasa implantación sindical en los ámbitos más desregulados. Es decir, porque es más difícil acceder. La experiencia nos va llevando que en los ámbitos en los que hay una mayor regulación, en el que la empresa tiene una mayor dimensión, es donde las organizaciones sindicales tenemos más capacidad de actuación. Por tanto, proyectos como los de TUPAS están precisamente enfocados a ser capaces de abordar la realidad del trabajo allá donde tenemos los mayores problemas, porque tenemos una menor implantación. Algo debemos hacer y de momento no podemos cambiar la normativa para que nos abra las puertas, pues tendremos que buscar fórmulas para poder hacerlo, que yo creo que de las experiencias que han salido hoy es posiblemente una de los mejores aprendizajes, ¿no? Luego también de la directiva marco, los modelos de gestión de la prevención han llevado en que la mayoría de la pequeña y mediana empresa son servicios externalizados en la mayoría de los países y, por tanto, son entidades que simplemente operan en el mercado facilitando la actuación. Esto no penetra normalmente, no transforma la cultura de la empresa, sino que simplemente se adquiere en el mercado y en muchas ocasiones puro formalismo de cara a pues eso, la intervención de una inspección de cara a las autoridades, ¿no? Y esto hay que romperlo de alguna manera, es decir, porque si de algún sentido tiene y ha dado algún fruto la prevención, tiene que ver con que realmente cambie comportamientos y cultura en el marco de la empresa, en todos los órdenes de lo que manejamos en el ámbito de la empresa. Y hablamos de organización del trabajo y de condiciones materiales del propio trabajo, ¿no? Yo creo que hay otro problema a la hora de acercarnos a estas empresas a veces, que es solapamiento que se produce, lo hablábamos ayer, fundamentalmente con los inspectores, que lo son, de que muchas veces accedemos o intentamos acceder a la empresa y se confunde en qué términos podemos entrar o no entrar como sindicato, como administración, y muchas veces el empresario nos asimila a la entrada de la inspección de trabajo, que lo que va a venir es a comprobar, y en el supuesto de que no se cumplan las obligaciones legales, pues puede iniciar procedimientos de requerimientos, de sanción, pero va a poder intervenir en la empresa. Nosotros no tenemos esa capacidad. Tenemos que dejar claro, es decir, yo creo que es fundamental, tenemos que dejar claro que nuestro papel fundamental a la hora de modificar condiciones de trabajo es algo que tiene que beneficiar a trabajadores y a la propia empresa, porque el coste social, independientemente es decir, o más allá del coste que tiene para los propios trabajadores, pero el coste social de la enfermedad o del daño en el trabajo va más allá del propio marco de la propia empresa. Entonces, hay que intentar superar esa resistencia, que yo creo que no es fácil, porque ningún empresario quiere que un sindicato desarrolle fuerza en el interior de la empresa. Tampoco somos ingenuos como para creernos que esto sea así, aunque algunos nos lo cuentan, ¿eh? Y luego hay un problema que yo creo que es importante. En esto Logan posiblemente tiene hasta más información o más reciente, y es: yo no creo en la voluntad de la Comisión Europea para desarrollar marcos normativos que faciliten el trabajo del ámbito sindical. Muy al contrario. La tendencia, el discurso dominante en la Unión Europea va por derroteros distintos, y si no, que me corrija Logan, pero de lo que se viene hablando sistemáticamente es de intentar introducir modificaciones en la legislación, porque se parte
de una idea, se ha extendido la idea de que la legislación en materia de prevención es complicada, excesivamente complicada para que la puedan desarrollar o la puedan seguir las pequeñas y medianas empresas fundamentalmente. Nadie dice que la fiscalidad sea complicada. A mí me cuesta, a mí me resulta muy difícil de verlo. Pues hay mucha normativa en fiscalidad y te da lo mismo, es decir, te la aplican sí o sí. Bueno, pues parece que se traduce que aquello que tiene que garantizar la seguridad de trabajadores y trabajadoras es complejo y como es difícil de aplicar, hay que buscar fórmulas para hacer legislación, bueno, para descargar administrativamente, para hacer una legislación más inteligente, como si la que hay fuera idiota. Es decir, en el fondo se traduce un discurso de que la materia de prevención vuelve a ser prescindible en según qué marcos de actuación. Y esto va en paralelo con esos cambios que operan en el mercado de trabajo, con lo cual la situación no es fácil. Es decir, estamos ante un dilema importante de cara a futuro de cómo se configuran las relaciones laborales en el marco también europeo, ¿no? Entonces, reducción de cargas administrativas o, en algunas ocasiones, desarrollos que hay que pueden ser muy interesantes, pero sí que pone mucho énfasis la Comisión Europea, la Agencia Europea, por ejemplo, en sistemas de asesoramiento, de evaluación para pequeña y mediana empresa a través del OIRA, o hay experiencias, como en España, que hay experiencias de características similares, para que los propios empresarios de la pequeña y mediana empresa puedan realizar una actividad preventiva, digamos, con unas mínimas garantías. Ese es el objetivo, pero todos, o al menos algunos tenemos la percepción de que lo que se está consiguiendo es que los desarrollos que se hacen para facilitar, digamos, al empresario, sirven fundamentalmente para que consultoras realicen la actividad por el empresario y vuelva a alejar la prevención de la actuación específicamente empresarial. Es decir, nosotros al menos en España, con alguno de los programas que hay, tenemos absolutamente detectado que consultoras cogen la información y la venden, la desarrollan y la venden a la pequeña y mediana empresa que entiende que así ha cumplido con los objetivos legales, pero no han introducido la prevención, digamos, en la dinámica, en la organización del trabajo, en el día a día de la empresa, ¿no? Entonces, lo que es puede ser un buen instrumento, se convierte por contra en un problema porque vuelve a alejar la prevención, digamos, del objetivo último, que es modificar las condiciones de trabajo, ¿no? Y, bueno, por no situar más elementos, digamos, de dificultades, que ya son bastantes. Dentro de eso, ¿qué debemos o qué podemos hacer o qué se me ocurre a mí? Y yo ahí ya lanzaría una tormenta de ideas para que la pudiéramos completar, si es que tenemos ese margen por lo menos, porque algo de tiempo sobra. Yo no os voy a agotar el tiempo que estaba previsto para 4 intervenciones, no las voy a agotar yo. Si realmente creemos, si realmente interiorizamos que lo que somos es agentes del cambio, como se decía esta mañana, lo que tendremos que ver es qué podemos nosotros mover para que se produzca ese cambio. Los marcos legislativos, estamos en condiciones de llegar a la Comisión y plantearle que haya obligaciones legales que modifiquen en el sentido de facilitar la intervención. Posiblemente no, pero lo que sí que hay que exigirle a la Comisión es que analice las nuevas realidades del mundo del trabajo, porque, insisto, lo que decía antes, el coste social que tiene el no hacerlo desborda con mucho la propia política preventiva, porque tiene que ver con el sostenimiento de los propios sistemas de salud, de los sistemas de protección social en los distintos países. Bueno, yo creo que la Comisión debiera abordar esas nuevas realidades y hay que buscar las fórmulas para que haya una participación efectiva de los trabajadores, porque es la mejor fórmula para que se interioricen y se desarrollen los cambios que deben operar en las empresas a la hora de mejorar esas condiciones de trabajo, a la hora de mejorar los marcos productivos, ¿no?
evidentemente hay que mantener e intentar perfeccionar aquello que tenemos funcionando, con la participación de las administraciones e intentando incorporar algunas más. Pero hay que intentar extender las experiencias. Pero también de la reflexión del propio sindicalismo a nivel europeo y a nivel mundial, si se me apura. Es decir, nosotros tenemos que hacer una interpretación de las nuevas realidades del trabajo. No podemos quedarnos como observadores exclusivamente cuando nos están cambiando la realidad como la están cambiando. Es decir, hay una agresión importantísima al mundo del trabajo y el sindicalismo a nivel europeo y a nivel internacional debiera cambiar. Yo espero que del próximo congreso de la CSI salga también un impulso, porque no solamente es la CES, sino que la propia CSI tiene que impulsar líneas de actuación desde el ámbito internacional. Intentemos trabajar por ese marco, por esa ampliación de marcos, y estaremos más cerca de conseguir algunos objetivos. Y por mi parte, nada más, estoy dispuesto a que me bombardeéis si es preciso y estaré encantado de compartir más con vosotros. José Antonio. Buenas tardes. Soy Antonio Iglesias, de Comisiones Obreras. Claro, es que como somos un poco rojos, yo... José Antonio Iglesias, Comisiones Obreras de Asturias, dentro del área de salud laboral. Yo empezando por la intervención de Logan, cuando hacía referencia a la ultraderecha. Estoy totalmente de acuerdo, pero creo que condenados estaríamos a repetir errores si vemos nada más que el resultado final de un largo proceso que no podemos olvidar que fue domesticando el movimiento sindical y a la clase trabajadora, que por su propia vida vegetativa, los de ayer ya no están, conocen otra realidad. Y es que desde el liberalismo primero, que se llamaba, pasando por el neoliberalismo posterior, eso en lo económico, y las políticas de derecha y las llamadas de centro-derecha permanentemente estuvieron recortando y distorsionando la reglamentación en materia de trabajo y liberalizando en consecuencia el mercado de trabajo. A partir de ahí se va dando el caldo de cultivo que tiene que rendir sus frutos cuando la cosa esté bien cocidita. Después hay otro elemento que seguramente que a mucha gente no le gusta. En España y en nuestra organización pues hubo un amplio debate, ¿no?, sobre la construcción europea. La construcción europea, ahora mismo se puede asegurar de que aquí también hay una consecuencia de haber empezado por lo económico, la libertad de capitales, y dejar de lado lo político con mayúsculas y lo social. Consecuentemente, todo lo que después se viene irradiando desde la Comisión Europea, pues no puede avanzar precisamente por ahí, por lo social, ¿no? Y después un elemento de mercado. Y el elemento de mercado es que, hablando de salud laboral, prevención de riesgos laborales, también tenemos que hablar de las consecuencias de la siniestralidad. Y ahí hay una enorme caja, una enorme hucha a la que acuden los halcones del capital permanentemente. Lo tenemos con el tema del amianto, lo tenemos con tantos y tantas enfermedades que están emergiendo, que emergerán con esas nuevas realidades que decía el compañero Pedro. Pero claro, es que si se indemniza, si se reconocen como daños a la salud producidos por la actividad laboral, todo el amianto, que alguien haga cuentas, es una parte muy importante del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. Y por otro lado, aunque no sea común a toda Europa, el negocio sí es común a toda Europa. El negocio de que se dé una interpretación no laboral a los temas de salud laboral propicia un negocio que también citaba Pedro, e inclinaba por ahí, el tema de cómo se distorsiona, por ejemplo, lo que en España son las mutuas, ¿no?, que nacen de una forma
y se están convirtiendo en otra. Y los servicios de prevención, pues tres cuartos de lo mismo. Y en España el aditivo final pues es el enorme negocio de que el concepto de sanidad, sea o no sea universal, pase a ser un negocio del capital y no algo que sea un servicio público y de calidad. Ahí hay muchos millones también. Quizá una buena parte de la forma de actuar esté detrás de todo eso. Nada más. Sí, soy Luis Clarimón. ¿Se oye? Sí. Responsable de salud laboral de Comisiones Obreras de Aragón. La tesis que ha planteado Logan me ha parecido muy interesante, si bien tiene algunos matices, ¿no? Porque la democracia económica sería algo más allá, más amplio que el hecho de democratizar las empresas, ¿no? Pero dicho eso, habría una cuestión que igual tienes más información sobre la forma de corroborar tu hipótesis, que es si en los países donde la intervención sindical en la organización del trabajo es mayor, a su vez, en esos ámbitos no coincide un crecimiento de la ultraderecha de esos países. No sé si me he explicado, ¿no? Una forma de corroborar esa hipótesis. Gracias. No sé si es una contradicción, seguramente no, pero Logan hablaba de la salud laboral como una especie de vecino lejano de la acción sindical global, del cuerpo sindical, y por lo tanto la necesidad de integrar la salud laboral dentro, digamos, de la gran tropa, ¿no?, sindical. Y Pedro hablaba de una cosa que yo creo que es interesante, que es hasta qué punto la actuación en salud laboral puede amortiguar o curar el daño de lo que está ocurriendo en el plano económico, los procesos de descentralización, deslocalización, precarización y nuevas realidades laborales, ¿no? Por tanto, como me comentaba una vez un jurista, ¿no?, es como si fueran dos caminos totalmente contradictorios. Por una parte, el derecho de trabajo, contaba Pedro, ¿no?, la huida del derecho del trabajo, la expulsión del derecho del trabajo, los procesos de deslaborización. Y por otro, pedimos un marco más regulador en materia de salud laboral que precisamente va en contra de ese proceso de deslaborización. ¿Hasta qué punto? Si no cambia una cosa, no puede cambiar la otra. O dicho de otra forma, ¿hasta qué punto la salud laboral nunca podrá formar parte de ese cuerpo importante si no se cambia el marco regulador de la relación laboral? Y después una cuestión con respecto a lo que comentabas del estudio del compañero francés, creo que era, ¿no? Hablaba de la relación entre la mano de obra no cualificada, la falta de autonomía en una parte de la mano de obra y el aumento de posiciones políticas de ultraderecha, ¿no? Yo hoy veo una relación, pero no tan lineal, ¿no? Sino, ¿por qué? Porque falta de autonomía es un elemento que los procesos tayloristas lo han tenido siempre, y el fordismo ha sido básico en esa falta de autonomía, y en cambio no había un aumento de la ultraderecha. Entonces yo entiendo que es más una razón que tiene que ver con que la falta de autonomía, la descualificación, la precarización de ciertos procesos productivos que tienen que ver con la pyme y tienen que ver precisamente con este mundo laboral al que nos enfrentamos tan diverso, son los que están realmente en competencia con modelos sociolaborales de fuera. O sea, son los que realmente padecen la globalización, son los que realmente ven peligrar su puesto de trabajo, son los que realmente ven peligrar su estatus laboral, y que además se ven obligados, además de todo eso, a competir por un pedacito de estado de bienestar en retroceso con las personas que emigran, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el proceso en el cual hay una conexión entre ultraderecha y descualificación o falta de autonomía de la mano de obra, y no tanto el hecho de que la democracia, como decía antes Luis, ¿no?, la democracia interna pueda solventar este problema. Yes, look, we've heard very much about Sweden, a bit about Britain, and much about Spain and Italy. But we have also our Polish colleagues here.
And Agnieszka helped us in the project to provide the background facts about Poland. And there is no chapter in the report about any TUPAS-like system in Poland because it simply doesn't exist. But of course, I mean, you are an EU country, you are under the Framework Directive, you have workers' representatives in health and safety. And I wonder if, I'm not saying I want you to fantasize about the paradise, but I wonder if you can make any comment about, is there any hope you can see in Poland on improving workers' representation in health and safety in small firms? Is there any chance of anything coming? Claudia. Dzień dobry wszystkim, Agnieszka Minkowska. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Brałam udział w tym projekcie jako partner ze strony Solidarności. Jest to dla nas na pewno wyróżnienie i ciekawe bardzo doświadczenie. Przez czas prowadzenia projektu pełniłam obowiązki pełnomocnika Związku Solidarność do spraw BHP. I w tym czasie również brałam udział w pracach dotyczących zmiany kodeksu pracy, które były wtedy prowadzone w Polsce. Na szczęście udało się je zatrzymać, natomiast na bieżąco śledziłam również zakres zmian legislacyjnych dotyczących przepisów narodowych z zakresu BHP, w tym również funkcji tak zwanego społecznego inspektora pracy, czyli zakładowego społecznego inspektora pracy, który to bardzo mamy mocną legislację w tym zakresie. Jest to od lat 80. obecne w naszym systemie prawnym. Bardzo silną pozycję ma taki przedstawiciel pracowniczy. Podlega to w 100% związkom zawodowym. Taka osoba jest wybierana. Wybory są prowadzone tylko i wyłącznie za zgodą i przez związki zawodowe obecne w danym zakładzie pracy. W trakcie tego projektu założenie było też takie, aby sprawdzić możliwości szerszego wprowadzania tego typu rozwiązań zewnętrznych społecznych inspektorów pracy i ewentualnie rozpoznanie takich obszarów nowych krajów członkowskich i ich sytuacji co do reprezentacji pracowniczej. Z przykrością stwierdzam, że w trakcie tych prac projektowych obserwowałam bardzo silne naciski ze strony takich ruchów neoliberalnych dążących do przerzucenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie na pracownika, znosząc na przykład szkolenia obowiązkowe dla pracowników administracji i znaczy zajmujących się pracami biurowymi. To na przykład taki przepis, który obowiązywał w Polsce, gdzie był obowiązek przez pracodawcę prowadzenia cyklicznych szkoleń tej grupy zawodów tak zwanej niskiej wypadkowości, został usunięty jako właśnie uproszczenie przepisów BHP. Jako ułatwienie dla mikro i małych przedsiębiorstw, czy dla sektora administracji, pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych, jako uproszczenie też budżetowo, obcięcie kosztów. Tak? Przy czym ta odpowiedzialność pracownika, która też jest na nas nałożona, czyli znajomość przepisów i zachowanie bezpieczeństwa wobec pozostałych współpracowników, została przerzucona na pracownika. Bo odpowiedzialnością prawną również jesteśmy obłożeni jako pracownicy. Jeżeli wywołamy jakąś sytuację awaryjną i narazimy firmę bądź współpracowników na jakieś szkody, no to tutaj jakby po naszej stronie jest zapewnienie sobie znajomości przepisów i wszystkich zachowań. I ten trend jest bardzo silny w Polsce. Co jeszcze zostało zaproponowane w trakcie prac nad zmianą kodeksu pracy, to przerzucenie funkcji społecznego inspektora pracy na zewnątrz, tylko i wyłącznie na budżet związków zawodowych. W trakcie, gdy my w tej chwili możemy powołać taką osobę i jej pensja jest po stronie pracodawcy.
Także obserwujemy bardzo silne takie naciski na przerzucenie na stronę pracowniczą, na stronę związkową tej odpowiedzialności w zakresie utrzymania standardów BHP. Natomiast konsekwencje wywołane na przykład tam jakimś niedopatrzeniem ze strony pracownika czy naruszeniem przepisów oczywiście są utrzymane te same, tak? Łącznie ze zwolnieniem dyscyplinarnym i tego typu rzeczami. Na pewno pozycja związków zawodowych w Polsce nie jest zbyt silna. W tej chwili mamy cały czas od lat 90. systematyczny spadek uzwiązkowienia w Polsce, co też nie poprawia warunków negocjacyjnych, zmian prawnych. To na pewno nie jest korzystna sytuacja, gdzie ten spadek jest systematyczny. I na pewno przyczyny są wewnątrzzwiązkowe, jak i również zmiany na rynku pracy, duży udział koncernów międzynarodowych, lobby, firm globalnych, rozdrobnienie rynku pracy, bardzo duży wzrost rozproszenia zatrudnienia, wielopodmiotowość zatrudnienia, outsourcing, na co nie jesteśmy przygotowani prawnie, firmy outsourcujące, również migranci, może mało znany temat, ale konflikt zbrojny, już w tej chwili stan wojenny w Ukrainie. Jest to bezpośrednio nasz sąsiad. Mamy obecnie kilka milionów osób z Ukrainy pracujących u nas w systemie takiej umowy bilateralnej, natomiast też warunki pracy tych środowisk są różne. To są osoby najczęściej zatrudnione przez agencje pracy. Na umowach niestabilnych jest duży problem z udzielaniem pozwoleń na pracę, na wjazd, na wizę, bo to jesteśmy krajem członkowskim Unii, grupy Schengen. Są różne firmy, które pośredniczą w zdobywaniu tego typu dokumentów dla Ukraińców. Te środowiska migranckie nie chcą specjalnie kontaktu ze związkami zawodowymi, boją się deportacji. Także my jako polityka krajowa mamy bardzo dużą grupę w tej chwili osób, które na pewno są w kategorii uchodźcy, natomiast nie są rozpoznani ze względu na konflikt w Ukrainie. Nie jest to rozpoznany teren jako teren, z którego są uchodźcy, natomiast ta grupa na pewno jest to nie tylko migranci ekonomiczni, ale jak najbardziej są to uchodźcy w kategoriach unijnych czy ONZ-owskich. Także z tymi zagadnieniami się też na pewno nasz związek jako Solidarność Najliczniejszy musi mierzyć. Nie wiem, czy jesteśmy na to przygotowani również kadrowo. Cieszę się bardzo, że możemy być partnerem w tego typu projektach, no bo to dodaje jakiejś takiej energii pozytywnej. Ale również warto obserwować te poczynania, które się odbywają na nowych rynkach unijnych w zakresie właśnie zmian legislacyjnych. Często później rykoszetem odbijają się na takich bardziej stabilnych ekonomicznie krajach jak Szwecja czy Niemcy, gdzie te rozwiązania przepracowane na przykład w Polsce prawnie później są wprowadzane w kontekście niemieckiej legislacji, austriackiej. To widzimy na przykład na poziomie deregulacji ekspozycji na substancje toksyczne, gdzie te dyrektywy u nas trudniej, znaczy mamy dosyć wysokie standardy, ale one są później deregulowane w imię jakichś dyrektyw. Oczywiście to jest bezprawnie, nie może być obniżany standard narodowy w imię słabszej dyrektywy, no ale później z kolei jesteśmy, jak na przykład Bułgaria czy te inne nowe kraje członkowskie, brani jako średnia statystyczna, że skoro w tylu krajach ten wskaźnik jest obniżony, to w takim razie obniżamy również tam, gdzie jeszcze się udało to obronić. Także myślę, że bardziej musimy rzeczywiście współpracować w takim pojęciu Unii Europejskiej, jako też Unii Związkowej. Ponadnarodowo w tej chwili jest to bardzo ważne, bo część rozwiązań prawnych jest ćwiczona na różnych obszarach i potem wdrażana jako na przykład dobre rozwiązanie też w Szwecji. Te deregulacje są przećwiczone w wielu miejscach, w nowych krajach członkowskich, gdzie nasze prawo w zakresie ochrony pracy mieliśmy bardzo stabilne ze względu na to, że po uzyskaniu jakby pokomunistyczny rząd wywodził się ze związków zawodowych, więc bardzo duży priorytet był położony na tą stronę pracowniczą, przy czym po wejściu do Unii Europejskiej uznano to za koszty.
koszty, które trzeba optymalizować. No i te koszty są w tej chwili obcinane poprzez deregulację. To tyle. Sí, muchas cosas que quisiera decir, digo, que apunto una muy breve que me parece muy importante para esta sesión de síntesis, que es que durante el proceso de recogida de información vimos la dificultad de encontrar evidencias escritas y documentación sobre todas estas experiencias, porque no producimos resúmenes, hay muy pocas evidencias de impacto y necesitamos no solamente describir qué es lo que se hace, sino que también necesitamos expresar la legitimidad de lo que se hace, reunir los argumentos que usamos cuando intentamos convencer. Me parece fundamental, por ejemplo, hablar de lo que Pedro ha dicho ahora, de la externalización que se produce desde la pyme a la sociedad, porque, por ejemplo, esto está relacionado con la supuesta quiebra de nuestro sistema público de seguridad social. Estamos envejeciendo a la gente prematuramente, estamos gastando dinero público, no sé qué, pero todos estos argumentos y el impacto, porque nosotros, sabrá Valeria, cuando hablábamos al principio, decimos que tenemos, además de la propia satisfacción que tienen los participantes, que era lo primero que intuíamos, que conocíamos, ¿cómo medimos, cómo sabemos, cómo indicamos que esto realmente sirve, aunque sea en pequeña escala, porque todas las experiencias tienen pocos recursos, pero necesitamos de alguna manera, y espero que de aquí salga no solamente es esto y el artículo que está haciendo Berta, sino realmente estudios de autoseguimiento y de expresión del impacto. Yo, para Castilla y León, encontré un estudio, tardé mucho en encontrarlo, quiero decir, que ya estaba escribiendo el informe después de las entrevistas y ahí pudimos sacar esa cuantificación de la reducción de accidentes en el sector de forestales, pero que realmente visibilicemos todos estos esfuerzos porque es responsabilidad nuestra transmitir que hay una manera más de actuar en este mundo salvaje que son las pymes. Esta es una, tenemos que pensar otras, pero esta existe, es pequeña, singular, pero la tenemos que mostrar y lucirla, no sé, sacarla a pasear más a menudo. A ver, me había apuntado yo, pero vista la hora voy a decir solo una de las cosas que quería comentar al hilo de las intervenciones de Loran y Pedro, y luego, pues, 5 minutos cada uno para que cierren. No, Daniele, vale, pues mi minuto, Daniele, y luego 5 minutos para cada uno de vosotros. Un tema que no ha salido, pero estaba en el vídeo. ¿Estamos preparados como sindicatos? Nuestras organizaciones están preparadas, quieren invertir recursos y energías en un segmento de la población trabajadora que nos representan. ¿Lo tenemos claro? Lo dejo ahí como duda. Daniele. Proseguo con questa riflessione. Mi sembra che la questione dei rappresentanti dei lavoratori territoriali ha aperto il dibattito sui lavoratori vulnerabili. Pedro Linares ha sottolineato la necessità di adattare le leggi alle nuove forme del lavoro ed è intensa nel mondo sindacale la riflessione su come adattare l'azione sindacale alle nuove forme del lavoro. In Italia c'è un dibattito che possiamo mettere sotto l'etichetta di contrattazione inclusiva,
e la CGIL in particolare ha avanzato uno statuto dei lavoratori per estendere i diritti sindacali ai lavoratori più precari, ai lavoratori nelle aziende con meno di 15 addetti e finanche al lavoro autonomo. Quindi le nuove forme di lavoro e in previsione nuove forme legislative presuppongono anche diverse strategie di azione sindacale. E mi lego quindi a un'altra considerazione fatta da Laurent sulla democrazia. Sicuramente è necessario incrementare la democrazia all'interno dei luoghi di lavoro, ma riprendendo la riflessione sulla contrattazione inclusiva è necessario anche aumentare la democrazia dal mio punto di vista all'interno delle organizzazioni sindacali e riflettere da capo su quali sono i processi democratici con cui i lavoratori partecipano all'azione sindacale, definiscono le strategie, le forme di rappresentanza, anche quelle che abbiamo discusso oggi. Grazie. Bueno, es una discusión muy rica, así que es muy difícil hablar en 5 minutos, pero vamos a continuar el diálogo, bueno, con otras formas en otros lugares. Sobre la cuestión, la relación entre falta de autonomía y apoyo a los movimientos de la ultraderecha, no es una relación mecánica, no es algo automático. Claro, hay otras condiciones. Sería demasiado simple decir, bueno, menos autonomía, más ultraderecha. No es así, es mucho más complicado. Yo creo que un factor esencial es también la falta de identidad colectiva como clase. Es decir, en otras situaciones, la falta de autonomía aún más grave que la que conocemos ahora en los lugares de trabajo podía desembocar en situaciones completamente distintas, porque había una identidad colectiva y la idea del conflicto con la patronal. Es decir, si tomo el ejemplo de Francia, está claro que por mucho tiempo la presencia muy fuerte del movimiento comunista y de toda una red de organizaciones, no eran únicamente organizaciones políticas, pero también culturales, hasta de deporte, etcétera, daba un sentido colectivo que compensaba hacia cierto punto la falta total de democracia en el trabajo. Y entonces, bueno, no había ninguna democracia en el trabajo, pero había otra cosa que lo podía compensar y entonces que no desembocaba a lo que conocemos hoy. Yo creo que en la situación de hoy un factor importante, por ejemplo, es la desconfianza, el temor hacia los demás. Y eso no es un fenómeno psicológico, es algo social y político, es decir, el hecho que no hay una identidad colectiva que se pueda oponer a la patronal. Y lo tenemos que, también es un factor que nosotros tendríamos que trabajar. Recuerdo en los debates en los años 30, hay una expresión que venía a menudo, y que me parece muy correcta, que cuando se describían las personas que iban hacia los movimientos fascistas, se hablaba de polvo de humanidad, pero no en el sentido de desprecio, polvo, bueno, no, en el sentido que eran tan atomizados, tan aislados, que para ellos les parecía la única solución era reunirse con toda esa escenografía que podían organizar los fascistas, porque era el único momento en el cual esas personas que tenían desconfianza, que tenían temor hacia todos los demás, se sentían una fuerza y desgraciadamente conocemos las consecuencias de esas cosas. Es una pena no tener mucho tiempo. Bueno, yo como intentaría concluir o introducir. Yo creo que como sindicatos, es decir, ¿tenemos un problema como sindicatos? Lo tenemos, pero el problema no es el problema de los sindicatos. Es decir, el verdadero problema que tenemos es el que tienen las personas en el mundo del trabajo. Es decir, y el problema es que no se agrupan los intereses a la hora de defender las condiciones en el marco del mundo del trabajo, ¿no? Es decir, nos cambian la realidad hasta el extremo, que es lo que planteaba Laurent,
que claro que se genera esa falta de identidad, pero lo que se ha conseguido ha sido una fragmentación de la clase trabajadora a muy distintos niveles, porque el mercado lo que ha institucionalizado de alguna manera ha subido a los altares al individualismo como forma de relacionarse socialmente. Y ahí es muy difícil sembrar un futuro colectivo, porque parece que es simplemente la agrupación de intereses individuales la que va a construir la sociedad del futuro, cuando al menos desde la izquierda siempre hemos pensado que era aglutinar precisamente, agrupar intereses para poder defender intereses de clase, pero intereses al menos colectivos, ¿no? Y esa es la función del sindicato y yo creo que es el objetivo último para el que tenemos que seguir trabajando. No digo que no lo hagamos, pero evidentemente es una partida en la que nos están ganando, desgraciadamente. La gente tiene que apreciar el valor de la respuesta colectiva para poder utilizar esa respuesta colectiva como mejor defensa de los derechos. Y uno de los problemas que yo creo que se están viendo es que esa fragmentación nos lleva, y está analizado en muchos estudios, a que hasta la utilización de derechos reconocidos está cuestionándose individualmente. Cada vez hay más trabajadores, hay más trabajadoras que prefieren no ejercer derechos que tienen reconocidos porque piensan que así tienen una mejor posición a la hora de o mantener el empleo, o promocionarse, o adquirir mejores condiciones salariales. Es decir, la fragmentación llega en el seno de la empresa, fuera de la empresa y en el ámbito internacional también. Y el tema de migraciones o demás daría para mucho más. Es una fragmentación a distintos niveles la que se está produciendo. Bueno, ya solo como última cosa, agradecer a las intérpretes el trabajo y la ayuda, lo han hecho estupendamente. Ya, al aeropuerto. ¿Qué horas tienes el vuelo? Yo no tengo, yo me quedo. Ah, te quedas. Sí, porque no. Hasta mañana.